¿Cómo era el mundo antes del diluvio de Noé? La pérdida de casi toda una raza humana, la pérdida de los animales más comunes y exóticos de la historia, la destrucción de todos los edificios y monumentos, la desaparición de bosques y vastas tierras, lluvias interminables y aguas desbordantes, y la pérdida de una civilización en pleno auge. Estos son algunos de los eventos que marcan el período prediluviano, es decir, el período antes del diluvio de Noé. El diluvio de Noé es uno de los eventos más significativos en la historia del mundo. Caracteriza la destrucción del mundo por agua y diluvio como resultado del fracaso humano en vivir según los mandamientos e instrucciones de Dios. Según el relato bíblico del diluvio de Noé, solo 8 personas sobrevivieron al diluvio: Noé, la esposa de Noé, los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, así como sus respectivas esposas. El resto de la humanidad, que vivía en la tierra en ese momento, pereció en el diluvio. El diluvio de Noé fue un reinicio completo para la humanidad. Fue una limpieza integral del mundo y una segunda oportunidad para que la humanidad recalibrara y pusiera sus actos en orden. Fue una muestra del poder, la justicia y la misericordia del Dios Todopoderoso. Pero, ¿cómo era el mundo antes de este gran diluvio correctivo? De eso trata este episodio. El mundo era sin duda misterioso, con muchas culturas aún desconocidas para nosotros, así como la existencia de criaturas exóticas y salvajes que ya no existen. Este período, comúnmente referido como el período prediluviano o antediluviano, se caracterizaba por personas que vivían cientos de años, gigantes que vagaban por la tierra y ángeles que vivían entre los humanos. Fue una era como ninguna otra que hayamos experimentado desde entonces. El período está registrado en los primeros capítulos del libro del Génesis. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Aunque la Biblia no proporciona detalles extensos sobre los logros humanos durante ese tiempo, menciona a algunos individuos y desarrollos notables, como 1. Agricultura y civilización. La Biblia menciona que los humanos se dedicaron a la agricultura y comenzaron a establecer asentamientos. Por ejemplo, menciona que Caín, uno de los hijos de Adán y Eva, se convirtió en agricultor y su hermano Abel cuidaba rebaños. Génesis 4:2. 2. La invención de instrumentos musicales. Génesis 4:21 menciona a Jubal, quien es descrito como el padre de los que tocan la lira y la flauta. Esto sugiere que los instrumentos musicales se desarrollaron durante este tiempo. 3. Avances tecnológicos. Aunque no se mencionan explícitamente, se infiere que diversos avances tecnológicos y desarrollos en la artesanía habrían ocurrido durante este tiempo, ya que los humanos comenzaron a asentarse y formar sociedades. De hecho, Tubal-Caín, uno de los hijos de Caín, mencionado en Génesis 4:22, es conocido por ser el primer herrero. También fue el primero en crear un arma de guerra. 4. La longevidad. Un aspecto notable del período prediluviano, según se describe en la Biblia, es la extraordinaria longevidad de algunos individuos. Según la Biblia, las personas en este período a menudo vivían varios siglos. Matusalén, por ejemplo, se dice que vivió 969 años. Génesis 5:27. Es digno de notar que, aunque la civilización humana logró grandes logros, también perpetuó una cultura de pecado, que eventualmente llevó a su destrucción. Pero ¿cómo era la vida para las personas en ese tiempo? ¿Qué hacían? ¿Qué sucedió en el mundo antes del gran diluvio? Obviamente, la primera familia antediluviana fue la familia de Adán. Como informa la Biblia, después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva se establecieron y tuvieron hijas e hijos, notablemente Caín y Abel. Caín, el primer hijo de la primera pareja humana, también fue el primer asesino del mundo antediluviano.
mató brutalmente a Abel, su propio hermano. Después de este horrible pecado, Caín vagó por la tierra y eventualmente construyó una ciudad en la tierra de Nod. Caín nombró esta ciudad en honor a su primer hijo, Enoc. Esta ciudad antediluviana es la primera ciudad mencionada en la Biblia. Otro punto interesante a destacar es que el humano antediluviano era racional desde el principio de la creación. Por supuesto, los humanos experimentaron una evolución intelectual significativa, ya que adquirimos conocimiento, desarrollamos nuevas tecnologías y cultivamos nuevas culturas. Pero no hubo una transformación evolutiva física significativa para nuestra especie, como argumentan los científicos y teóricos evolucionistas. Esto se vuelve muy claro cuando observamos los relatos bíblicos del período. Adán y Eva eran seres racionales y pensantes, al igual que sus hijos y sus descendientes. Caín y sus hijos, así como Set, el otro hijo de Adán y Eva, y sus descendientes, fueron responsables de grandes invenciones. Con la industria y el ingenio de Jabal, Jubal y Tubal-Caín, la sociedad antediluviana aprendió a vivir en tiendas o casas y a criar rebaños de ganado y otros animales domésticos. Aprendieron a desarrollar las artes con el uso de instrumentos musicales y a forjar herramientas de cobre y hierro. Estos aprendizajes e industrias alcanzaron su punto culminante en la época de Noé. La Biblia registra la capacidad intelectual, el esfuerzo y los recursos que Noé puso en la construcción de un arca que sobrevivió a un diluvio global de lluvias interminables durante 40 días y 40 noches. Es cierto que el período antediluviano fue un período de grandes invenciones y desarrollos maravillosos. Ha habido mucha controversia sobre la duración del período antediluviano, es decir, cuánto tiempo duró la tierra antes del diluvio de Noé. La Biblia no es muy específica en este asunto. Sin embargo, muchos eruditos bíblicos proponen que el tiempo antes del diluvio podría haber sido más largo que el período después del diluvio. Algunos eruditos han utilizado la lista genealógica en el capítulo 5 de Génesis como una fuente para calcular la duración del período. Sin embargo, el resultado no puede ser concluyente. Es poco probable que uno pueda establecer fechas exactas a partir del registro genealógico, simplemente porque ese no es su propósito. Las genealogías bíblicas están más preocupadas por establecer linajes que por definir datos cronológicos. Por ejemplo, podría haber brechas intencionales en estas listas genealógicas para enfatizar a individuos que tenían una importancia particular en la historia bíblica. Por ejemplo, cuando la Biblia registra que una persona engendró a otra, implica que el primero es meramente un ancestro del segundo, no necesariamente su padre directo. El período antes del diluvio sigue siendo un misterio. Sin embargo, como hemos mostrado hasta ahora, hay mucho que podemos descubrir sobre el período. Durante esa era, por ejemplo, solo había un idioma, y Dios permitió que las personas vivieran durante muchos siglos. Esto probablemente jugó un papel crucial en el progreso tecnológico y la transmisión de información de generación en generación. La Biblia dice que el estilo de vida pecaminoso adoptado por Caín se extendió rápidamente por el mundo antediluviano. Por ejemplo, Lamec, un descendiente de Caín, fue el primero en adoptar la poligamia. Y también fue un doble asesino que se enorgullecía de su crueldad. En cuanto a Caín mismo, después de matar a Abel, no parece haberse arrepentido completamente de sus caminos pecaminosos. Además, estaba el asunto de los ángeles caídos. La Biblia registra que en el período antes del diluvio, los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Es cierto que algunos intérpretes argumentan que esto significaba relaciones entre seres espirituales y humanos, pero la mayoría de los eruditos bíblicos interpretan a los hijos de Dios como ángeles caídos. En otras palabras, los supuestos ángeles caídos tuvieron relaciones carnales con mujeres en la tierra. Los hijos de estas relaciones son conocidos como los Nefilim. Los Nefilim eran gigantes nacidos de la mezcla de los hijos de Dios
y las hijas de los hombres. Se dice que los ángeles caídos y sus descendientes Nefilim fueron responsables de transferir una gran riqueza de conocimiento tecnológico a la humanidad, incluida la tecnología de la guerra. Sin embargo, en el período antediluviano también hubo personas que estaban verdaderamente comprometidas con el Señor. Abel, el segundo hijo de Adán, y Eva, por ejemplo, fue el primer mártir, quien hasta el día de hoy es recordado por su firmeza y fe en Dios. Enoc fue otro que tuvo una relación tan cercana con Dios que se dice que no experimentó la muerte. Y luego está el gran patriarca Noé, del cual ya hemos hablado. Noé fue un antediluviano raro y excepcional que temía al Señor y le obedecía sin cuestionar. Fue por esta razón que él y su familia fueron las únicas personas salvadas cuando la paciencia de Dios con el mundo se agotó. Así, el período antediluviano terminó con el desatamiento de la justicia y la ira de Dios, llevando a la destrucción de la tierra. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 3 y versículo 20, registra el final de la historia antediluviana al declarar lo siguiente: a los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Que todo lo que sucedió antes del diluvio de Noé sirva como advertencia para todos nosotros. El mismo Señor Jesucristo dijo que en los últimos días de nuestro tiempo el estilo de vida prediluviano resurgiría. La mayoría vivirá según su propia voluntad, sus propios deseos, festejando, celebrando, socializando e ignorando los dictados de Dios. Estarán demasiado ocupados para Dios y para el bien de la humanidad. Luego, al igual que lo que sucedió con la generación antediluviana, la ira y la justicia de Dios se desatarán, trayendo a la gente a sus sentidos. Sin embargo, para entonces, será demasiado tarde para muchos. La historia sobre el tiempo antes del diluvio de Noé no es simplemente para satisfacer nuestra curiosidad sobre tiempos antiguos, sino como un recordatorio claro de que un estilo de vida caracterizado por la ignorancia deliberada y voluntaria de las normas de Dios y la indulgencia en el pecado inevitablemente llevará al juicio divino. Este es el momento de volver nuestra atención a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y buscar su gracia y perdón. En conclusión, el período prediluviano fue una era de grandes logros y avances, pero también de decadencia moral que llevó a su destrucción. Nos sirve como una advertencia y un recordatorio de la importancia de vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.